Así que vamos a ir directo a la Biblia. De una vez, está muy bien. Bien, vamos a ir a Juan capítulo 12, por favor, Juan capítulo 12. Ahí en las Biblias tiene la entrada triunfal en Jerusalén. Es el título que tiene, bueno, del versículo 12 en adelante, pero vamos a estar leyendo desde el 9. Domingo de Ramos, a ver, no necesariamente son como ramos de flores, ¿verdad? La Biblia dice que lo que le echaron a los pies fueron hojas de palma específicamente. Entonces, bueno, pero es un día específico. Estamos hablando de unos días antes de que Jesús fuera crucificado. Y aunque esto pasó hace más de 2000 años, nosotros queremos recordar la persona más importante de toda la Biblia, en torno a quien giran todas las escrituras y que debería también girar toda nuestra vida, porque en torno a él gira toda la eternidad, gira todo el cielo también. Y nosotros queremos de verdad que sea una figura, como dice Colosenses, preeminente en nuestra vida. Dice ahí Juan 12:9, gran multitud de los judíos supieron que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Luego viene lo que sería lo referente a este domingo como tal, ¿verdad? Que también obviamente en ese momento era domingo, la entrada triunfal, Juan 12:12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asnas. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Entonces estamos frente a un acontecimiento extraordinario. Jesús, por medio de su entrada triunfal, inicia definitivamente él mismo la entrega de su vida. Aquí tenemos ya un ejemplo para nosotros. Jesús no le tuvieron que pedir su vida, no le tuvieron que rogar. Me parece mucho a que hay como una similitud con respecto a Isaac, el hijo de Abraham. Cuando él dijo: Padre, aquí está la leña, el fuego y todo esto, el cuchillo, pero ¿dónde está el holocausto? Bueno, en algún momento, aunque él le dijo: Dios se proveerá de cordero, y eso hasta tiene una referencia profética a Jesús, ¿verdad? Que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En realidad, también en algún momento él tuvo que haberle explicado a Isaac, bueno, que le tocaba a él ser el sacrificio. Y seguramente de alguna forma la Biblia menciona hijos así extraordinarios, que él dijo: bueno, papi, si eso fue lo que Dios le pidió a usted, hagámoslo, entonces amárreme. Porque en ninguna parte sale Abraham persiguiendo a Isaac, ¿verdad? No, ni si quedó súper exhausto Abraham de pegarle una perseguida, y después de que se le rompieron las sandalias y todo esto, a Abraham siempre lo alcanzó y lo logró subir al altar. Está la hija de Jefté, que le dijo: papá, si usted le prometió a Dios sacrificarme, cumpla lo que usted le prometió. Una hija extraordinaria. Pues aquí vemos a Jesús entrando a Jerusalén, toma los asuntos en sus propias manos. Jesús más bien fuerza la situación. Él planea deliberadamente una demostración, plenamente consciente
de que como consecuencia de la resurrección de Lázaro, entonces el entusiasmo de las masas se va a enfurecer. Y esto va a enfurecer a los líderes de Jerusalén hasta tal punto que desearían más intensamente que nunca llevar a cabo un complot en torno a él. Ellos habían quedado claros de que en esta fecha no querían hacer nada. Básicamente no querían un burumbum, por decirlo así. En Mateo 26 dice así la palabra de Dios, el versículo 3 al 5. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta, obviamente durante la fiesta de la Pascua, dice, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, aquí se describe cómo los principales ancianos y los sacerdotes del pueblo se reunieron para planear arrestar a Jesús y matarlo. Pero en su agenda descartaron la fiesta de la Pascua, ya que no les convenía que hubiera un alboroto en esta época, en esta celebración. Entonces Jesús fuerza a los miembros del Sanedrín a cambiar el horario respecto a su ejecución, de forma que armonice con el horario de su padre y también su propio horario. Entonces, originalmente, repito, el Sanedrín no había planeado dar muerte a Jesús en esta época, pero digámoslo así, la excitación en torno a Jesús provocada por la entrada triunfal y además la resurrección de Lázaro fue uno de los factores que precipitó este desenlace. Vea lo que dice un capítulo antes, ahí Juan 11:56. Juan 11:56. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? ¿No vendrá o sí? O sea, ¿será que se anima o no? No creemos. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Hermanos, aquí vemos otra cosa. Dios quiere que nosotros seamos valientes. Hoy que lo que vimos en la mañana, vimos a un hombre valiente. ¿Qué tal que Samuel llega a increpar a Saúl y Saúl dice, ay Samuel, deja de ponerte en cosas, ¿sabe qué? Lo vamos a matar. Cuando Dios mandó a David, a Samuel, a ungir a David, ¿qué temía Samuel? Que Saúl lo matara. Pero aún así fue un hombre valiente. Cuando usted tiene que hacer algo por la verdad, tiene que ser valiente y tiene que ponerse firme en contra de lo que es mentira, en contra de lo que está mal. Pues aquí vemos a Jesús que no se echó para atrás, no se acobardó. Ahí estaban todos los zorros, por decirlo así, y él se metió como un pollito en medio de esa jauría, en medio de todo el peligro, porque él sabía que ese era el plan de Dios y lo hizo. El versículo 12 dice que grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Esto fue el domingo antes de la crucifixión y estas grandes multitudes estaban compuestas por visitantes de Galilea, que eran personas que venían de 150 kilómetros de Jerusalén, de Betania 3 kilómetros. Y también los lugareños, es decir, la gente de Jerusalén, hasta había muchos fariseos. Es difícil saber lo que pensaban de Jesús estas grandes multitudes, si comprendían realmente que era el Hijo de Dios y que era el Mesías, o le consideraban meramente como un rey que iba a liberar a Israel de la opresión romana. Ellos habrían sido arrastrados por la emoción del momento, pues la respuesta que tuvieron después, el día viernes, estamos hablando de, 5 días después, da a entender que muchos de ellos no entendían realmente quién era Jesús, porque esta misma gente que estaba gritando sana, unos días después estarían gritando crucifíquele. Lo importante, hermanos, de no tener un espíritu volátil. O sea, si yo he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, como dice el canto. No voy a cambiar 5 días después. Bueno, pues de esos que seguían a Jesús en grandes multitudes, definitivamente algunos eran verdaderos creyentes,
pero la impresión general es que la mayoría de la gente no tenía un verdadero interés de todo corazón en el Señor. Un día un pastor le preguntó a la congregación algo, les dijo: ¿quiénes de ustedes de todo corazón se consideran discípulos de Jesús? Y le preguntó a la gente, le dijo a la gente que levantara la mano. Y de toda la congregación, 4 personas levantaron la mano. Una congregación grande. ¿Quiénes de ustedes se creen verdaderos discípulos de Jesús? De todo corazón. Luego preguntó: ¿quiénes de ustedes de todo corazón se consideran realmente cristianos? Y ahí sí muchas personas levantaron la mano. Hermanos, eso es una dicotomía que la Biblia no hace. Hay una separación que la Biblia no hace. La Biblia dice que todo verdadero creyente es un discípulo. Eso quiere decir que todo discípulo, pues, por una razón obvia, es un creyente, pero también todo creyente debería ser un discípulo. Y yo estoy escuchando gente que dice: es que el discípulo se comporta de esta manera y el creyente se comporta de esta manera. El discípulo, el creyente asiste y el discípulo se da. El creyente tal cosa, pero el discípulo tal cosa. Jesucristo le dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos. Después que usted tiene un discípulo, ¿qué hace? Bautícelo. Y después enséñele que guarde todas las cosas que yo os he mandado. Y hermanos, yo creo que esa es la forma de pensar de la Biblia. Si usted no se considera de todo corazón un verdadero discípulo, eso es un problema. Eso es un problema. Porque la Biblia, repito, no hace esa separación. Pero bueno, aquí había muchas personas y por muchas razones diferentes. Vamos a Juan 12:13. Dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pues las ramas de palmera son una prenda usada y batida o digámoslo así, balanceada en señal de gozo y regocijo. El libro de Levítico 23:40 dice: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Estamos explicando a qué hacen alusión estas ramas de palmera. Y además de gozo, como ya lo dije, son una señal de reposo y paz tras el dolor, como lo dice Apocalipsis 7:9. Ahora, Apocalipsis 7:9 tiene algo curioso, porque por lo menos en el versículo que acabamos de leer dice que ellos tomaron ramas de palmera. Apocalipsis lo dice diferente, dice Apocalipsis 7:9: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Qué suena más congruente? ¿Que estén con palmas en las manos o con ramas de palma en las manos? Sinceramente uno dice: yo no sé si hay árboles en el cielo. Entonces seguramente estaban aplaudiendo, ¿verdad? Pero la palabra palmas es la palabra phoenix. Y cuando usted busca esa palabra en el original, lo que la palabra significa es palma, el árbol. O sea, ramas de palmera. Entonces, hermanos, vamos a tomar agua de pipa en el cielo, porque si hay ramas de palmera, hay palmeras. Y si hay palmeras, también hay coco. Y si hay coco, hay agua de pipa, ¿verdad? Entonces, no tiene nada que ver ahí con que estaban aplaudiendo, sino según la palabra original. Y posiblemente usted puede incluso buscarlo en otras versiones, se va a dar cuenta que se refiere a la hoja de este árbol, de esta palmera. La palabra hosana se deriva de la forma imperativa del verbo salvar, significa
Es una petición de salvación. Salva ahora, salva te rogamos. ¿Sabe que la palabra hosana es una palabra que deberíamos usar más en nuestras oraciones? ¿Verdad que sí? Porque la gente necesita la salvación. La gente necesita de Jesucristo. Y estas personas están clamando hosana por una razón equivocada. Ellos estaban pidiendo una liberación política. Se sentían abrumados de tener a Roma, la ocupación romana, tener que pagar impuestos a Roma, tener publicanos, tener esta clase de soldados en sus calles, etcétera, etcétera. Entonces ellos están pidiendo que Dios los salve de eso. No necesariamente están pidiendo una salvación espiritual. Salmo 118, 25, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Algo bueno para incluir en nuestras oraciones. Uniendo ambas ideas, parece como si el pueblo estuviera reconociendo a Jesús como el enviado de Dios para salvarnos de la crueldad de Roma y para darle reposo y paz tras el dolor de sus largos años de opresión bajo los gentiles. Pues la multitud agitó ramas de palmera en muestra de regocijo y triunfo. Ahora por fin la victoria, la prosperidad, la salvación concebida en términos terrenales parecía segura. Porque si Jesús resucitó a alguien que había estado 4 días en la tumba, entonces ¿cuáles eran los límites de su poder? Pero otra vez, hermanos, como nosotros tomamos sus cosas, tomamos sus atributos con una intención equivocada. Es decir, si Dios es todopoderoso, ¿por qué Él no me hace millonario? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hace que yo tenga tal y tal cosa? ¿Verdad? Dios quiere hacer esas cosas por nuestra alma, no necesariamente por, digamos, no necesariamente hacernos millonarios. Hermanos, ya vimos en la mañana, en el ejemplo de Saúl, que el dinero sí cambia a la gente. Nosotros generalmente pensamos como, yo no sé, de que Dios me pruebe a mí, ¿quién quita que Él se glorifica? Un día una señora muy seria me dijo, pastor, de verdad, o sea, ¿usted no cree que Dios se glorificaría si yo me pego el gordo? Dijo, y péguele a su esposo si usted quiere, no sé, pero yo no sé si se glorificaría o no. Me dice, yo creo que se glorificaría, ¿verdad? Ellos estaban pensando en esto, un gran líder que podía resucitar muertos. Bajo ese líder ellos podrían sacudir, incluso despedazar el yugo de los romanos y gritaban hosana. Entonces, primero, porque la Pascua estaba cerca y lo hacían en conmemoración de la liberación de la esclavitud de Egipto. En ocasiones así la liberación del yugo extranjero era siempre uno de los principales temas de conversación en fiestas como estas. Y segundo, para liberar a los judíos de la dominación romana se requería un libertador poderoso. Jesús ya había demostrado su extraordinario poder, especialmente al resucitar a Lázaro de entre los muertos. Ahora, quiero decir otra cosa aquí. Yo ayer pasé por una de las oficinas de Amazon, así, algo que tiene, no sé, 5 pisos, tiene un montón de parqueos, tiene un montón de oficinas, es un lugar súper amplio. Y yo decía, ¿por qué si nosotros somos la empresa de Dios, por qué no tenemos un edificio así? Como ellos tienen. Y a veces nosotros humanamente pensamos así. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, el mundo me amaría. Si el reino de Dios fuera de este mundo, pues entonces los estadios estarían llenos de gente, los centros de convenciones estarían llenos de gente. Mientras tanto, esas empresas son las que tienen esos edificios, porque Dios se ha complacido que su evangelio llegue a un pequeño remanente. Pero a ellos les parecía que Jesús vendría a poner fin al antiguo sueño del establecimiento o poner fin a Roma y establecer la dinastía de David. Juan 6:15 dice así, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Esto para confirmar que lo que ellos estaban pensando estaba mal y estaban pensando en algo diferente de lo que Jesús estaba pensando. Los judíos supieron, gritando mientras ponían ramas a lo largo del camino que seguía Jesús y agitaban las palmas. Lo que decían era hosana,
que ya les dije, significa salva ahora, salva te pedimos. Es una súplica que el adorador dirige a Jehová, ya que está convencido de que ha llegado por fin el momento apropiado para toda liberación. Vamos al versículo siguiente, el versículo Juan 12:14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Es decir, que esto está profetizado. Jesús entró en la ciudad montando un asno, un modo común de transporte, pero más que esto, el Señor cumplía la profecía al entrar de esta manera. Esta profecía está en Zacarías 9:9, se la voy a leer. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Entonces, obviamente aquí nos está dejando claro también por qué Jesús no entró en un caballo poderoso y grande, porque él pudo haber dispuesto de eso. De todos modos, el pollino era prestado. Pedir prestado un caballo, pedir prestado un asno, para Jesús era prácticamente lo mismo. Pero era para que se cumpliera una profecía y además para manifestar su humildad. Este cumplimiento profético debió haber sido de inmediato visto por el pueblo de Jerusalén, que Jesús era el Mesías prometido. Es decir, una de las cosas que Jesús más le preguntaba a la gente era: ¿no habéis leído tal cosa? ¿No habéis leído tal cosa? ¿Y qué le responderíamos ahora? No. ¿Usted ha leído tal cosa? No. ¿Usted sabe tal cosa? No. La Biblia lo dice: erráis ignorando las escrituras, le dijo Jesús a los fariseos. La ignorancia de las escrituras es algo que es en detrimento nuestro. Ellos debieron haber adivinado, por decirlo así, que era Jesús, que hacía referencia a Jesús. Pero, ¿adivine qué? Ellos no podían ver eso, estaban ciegos. Vamos al siguiente versículo, el 15. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Este versículo hace referencia ¿a cuál? A Zacarías 9:9, que lo acabo de leer. Esa expresión, la hija de Sión, es una expresión figurada que hace referencia al pueblo judío, siendo Sión un monte de la ciudad de Jerusalén. Jesús se presenta como el Mesías. Por medio de esta entrada triunfal se cumple la profecía mesiánica de ahí de Zacarías. Además, cuando las multitudes lo vitoreaban como el Mesías, en ningún momento niega la clara implicación de la aclamación. Él nunca dijo: no me alaben como Mesías porque yo no soy. Igual cuando Herodes le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Nunca dijo que no. Él dijo: tú lo dices. Como diciendo, está en lo cierto. Ahora, un pollino, que es en lo que Jesús entró, es un burro joven. ¿Por qué Jesús elige un burro joven? También muestra a las multitudes qué clase de Mesías es. Más específicamente, no el Mesías terrenal de los sueños israelíes. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque a veces también nosotros tenemos ideas equivocadas de Jesús. Como eso, o sea, Dios, si tú eres Dios de verdad, entonces por favor, hazme rico y hazme millonario, y yo no quiero tener ninguna situación de necesidad ni ninguna cosa, ¿verdad? Y estamos pensando que Cristo vino para eso en nuestra vida. Y no siempre va, eso no puede, no va a ser así, posiblemente, o en algunos casos sí. En la cultura de la época, los reyes venían en son de paz, o que venían en son de paz, ellos montaban burros, mientras que los que venían a la guerra, ellos montaban caballos. Entonces Jesús entra a Jerusalén sobre un asno, sobre un pollino, un animal asociado con los rigores de la guerra, o no asociado con los rigores de la guerra, sino con la práctica de la paz. La elección de Jesús de un pollino refuerza su papel como el príncipe de paz. Y hermanos, nosotros somos súbditos de ese príncipe de paz. Hay personas aquí que tienen un espíritu pacificador. A mí me sorprende, de verdad. Se puede identificar cuando una persona tiene esto, como dice la Biblia: bienaventurados los pacificadores.
Hay gente que les gusta encender la contienda, como decíamos cuando yo estaba pequeñillo en el barrio, el carbonero. Entonces alguien le decía algo a otro y este decía, y se queda así como diciendo, ¿qué no le va a dar? Pero siempre hay alguien que dice, no, usted tranquilo, vea, más bien pónganse de acuerdo, hagan las paces, desen la mano. Este tipo de personas tienen una bienaventuranza en la palabra de Dios. Para mí el solo hallazgo de un pollino es uno de los milagros más maravillosos y que alimenta mi fe de una manera extraordinaria. Mateo 21:1 dice, cuando se acercaron a Jerusalén, Mateo 21:1, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús los envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Es decir, Dios sabe dónde está cada cosa, Dios sabe dónde está cada persona, cada conexión, cada oportunidad. La conoce, podría decírnoslas cada día si él quisiera, ¿verdad? Pero generalmente Jesús no usa esas cosas como en beneficio propio. Si alguien hubiera podido ser rico, era Jesús. Piense, si a alguien se le perdía un anillo, ¿quién lo podría encontrar en una época donde no habían localizadores de metales? Pero Jesús sabía dónde estaba todo. Jesús le dijo a Pedro, vaya, eche una cuerda de pescar, el pez que usted va a sacar va a traer una moneda. Jesús sabía eso. Y nunca aprovechó sus propios talentos, su propio poder, su propia deidad en beneficio propio. Siempre vivió dependiendo de Dios. ¿Qué tal que él andaba por Jerusalén buscando todos los anillos que se perdían? Se hubiera hecho rico, pero no hubiera podido alcanzar las almas. Hubiera tenido que usar su tiempo y su vida en solo una de las dos cosas. Ayer venía escuchando de Guapiles un mensaje sobre Mateo 6 y él dice, porque ustedes saben que los gentiles buscan todas estas cosas. La esencia de la vida de un impío, de un no creyente, de una persona no regenerada, es buscar lo que el mundo le puede ofrecer. Pero ustedes no son paganos, no son impíos. ¿Qué les toca a ustedes? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas que son comida, bebida, vestido, Dios se las va a añadir. En Marcos 11:5 dice, uno de los que estaban allí, los propietarios, le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Vamos a Juan 12:16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había dicho. Bueno, también otra parte dice que es bueno que él se vaya para que venga el Espíritu Santo. Creo que lo hablamos el día miércoles. Y casualmente cuando vino el Espíritu Santo, porque él se fue, ellos recordaron que lo que Jesús había pasado ya estaba escrito. Estas cosas no las entendieron ni sus propios discípulos al principio como un preciso cumplimiento de la profecía de Zacarías, es decir, que Jesús estaba realmente entrando en Jerusalén como el legítimo rey de Israel. Pero después que el Señor hubo ascendido al cielo para ser glorificado a la diestra del Padre, la Biblia dice que los discípulos se dieron cuenta de que estos acontecimientos tuvieron lugar en cumplimiento de las Escrituras. Entonces, debido a la ignorancia de las Escrituras y a su poca fe, ni siquiera los 12 discípulos entendieron de inmediato que lo que Jesús hacía era en cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9 y que por medio de ella se proclamaba a sí mismo como el Mesías espiritual. Cuando Jesús fue glorificado por medio de su cruz y su resurrección, hubo enviado al Espíritu. Todo esto resultó claro. Lo recordaron todo y vieron su significado. Entendieron que Zacarías 9:9 se refería a él, a Jesús, el Mesías. No debería insistir en la traducción
de que ellos se las habían hecho a él y luego comenzar a preguntarse qué quiere decir con ellos. Se trata simplemente de un arameísmo. El lugar activo se utiliza un pasivo. Vamos al siguiente versículo, el 17. Dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Pues ahí dice que la parte de la multitud que había estado con Jesús cuando Lázaro fue resucitado entre los muertos, ellos siguen dando testimonio en esta entrada triunfal respecto al extraordinario hecho. Como consecuencia, la animación y el entusiasmo llega a un punto culminante. Entre tanto, la multitud de peregrinos que ya estaba en Jerusalén ya había oído a Jesús que había resucitado a Lázaro y también que se encaminaba hacia la ciudad, van saliendo por la puerta oriental para ir a su encuentro. Cortan ramas de palmera a lo largo del camino y las van agitando. Se dirigen a dar la bienvenida al Mesías. El versículo 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces vemos que esta multitud contemplaba a Jesús entrando en Jerusalén. Había gente que le había visto resucitar a Lázaro de los muertos. Estos contaban a los que estaban a su alrededor que aquel que montaba el pollino era el mismo Mesías que había resucitado a Lázaro a la vida. Al extenderse las nuevas de esta notable señal, una gran multitud de gente salió al encuentro de Jesús. Por desgracia, el motivo era más la curiosidad que la verdadera fe. Los fariseos, fuera de sí, en envidia al escuchar este clamor entusiasta, piden a Jesús que los detenga. Le piden que reprenda a sus discípulos por alabarlo ruidosamente mientras entra en Jerusalén. Lucas 19:39 dice así, es un pasaje paralelo. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud les dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hermanos, nosotros tenemos que animarnos mucho más a alabar a Jesús. De verdad, ser más eufóricos, digámoslo así, en este particular. Ser más, por eso yo le decía ahora, tal vez buscar más oportunidades para hacerlo. Llegó la comida, pues es un tiempo para alabar a Dios. Pudimos, no sé, usted dirá, ay, por favor, pastor, eso es ya muy exagerado. Pagamos el agua. Bueno, es una razón para alabar a Dios. Pagamos la luz. Es una razón para alabar a Dios. Cada cosa que usted tiene puede ser un acto de adoración. El significado de esta expresión, que las piedras clamarían, es que la alabanza y el reconocimiento de Jesús como el Mesías son tan fundamentales y necesarios que si los seres humanos no lo hicieran, la creación misma lo haría. Es una manera de enfatizar lo inevitable y la importancia del reconocimiento de Jesús como Salvador y Rey. Yo creo, hermanos, que hay oportunidades donde yo hablaba hoy con una persona y yo le decía, hay momentos en mi vida en que yo no siento como que realmente hayan luchas o presiones o tentaciones. Y pasan meses y pasan incluso años que yo digo, qué raro, yo no siento como que realmente hayan sido años sumamente duros, por decirlo así. Pues esto es menos probable cuando usted está alabando a Dios. Incluso Pablo, después de haber sido golpeado, después de tener la espalda en carne viva, dice la Biblia que lo que hacía era alabar a Dios. Él no se estaba centrando en su necesidad ni en su problema, sino se estaba gozando en la oportunidad que ese problema le daba para dar testimonio de Jesucristo. Y cuando no se escaparon y el carcelero se iba a matar y vio que no se habían escapado, les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mi pastor siempre decía que en lo que ellos cantaban había un mensaje de salvación, porque este hombre no iba a tener un mensaje, una palabra de salvación, una pregunta sobre la salvación en su boca, si no hubiera escuchado algo sobre la salvación en ese canto. Yo creo que si nosotros nos centramos más en la gratitud,
y en la adoración no vamos a estar quejumbrosos por lo que no tenemos. Y a veces esto es muy normal, puede ser, y esto no es que no pasa, como decir, si hay una iglesia ya rica en Beverly Hills, la iglesia bíblica bautista en Beverly Hills, la iglesia bíblica bautista en Hawái, entonces en esos lugares como hay mucha plata la gente no se queja. Hermanos, esa es una cosa de nuestra naturaleza. Si nosotros no estamos adorando y dando gracias, adivine qué vamos a estar haciendo. Quejándonos. Vamos a estar quejándonos. Esta declaración subraya la idea de que toda la creación, incluida la creación inanimada como las piedras, está involucrada en el plan divino y que la verdad de quién es Jesús no puede ser escondida. Vamos a uno de los últimos versículos, el 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Pues al crecer la multitud de tamaño, el aumentar el interés en el Salvador, los fariseos estaban muy enfadados, estaban fuera de sí. Nada de lo que pudieran hacer o decir tenía efecto. Entonces, con esta exageración o esta frase exagerada dijeron: el mundo se va tras él. Y obviamente esto encendía lo que les dije al principio. Esto encendió la mecha de que ellos dijeron: no, tenemos que matarlo ya. Y al decir tenemos que matarlo ya, pues obviamente iba a quedar la muerte de Jesús para el viernes, cuando se sacrificaba casualmente el Cordero Pascual. Yo voy a decir unas aplicaciones. Número 1, es duro adorar a Dios sin conocerlo. Es triste adorar a Dios sin conocerlo o bajo una falsa expectativa. Es: si yo lo hago, entonces Él va a venir y va a hacer algo por mí extraordinario y me va a convertir, como yo decía antes, en una persona rica o algo así. Es una falsa expectativa. Dios prometió proveer todo lo que nosotros necesitamos. Nunca prometió hacernos millonarios. Pero Él dijo que todo lo que necesitáramos, Él lo iba a proveer. Pero a veces tenemos expectativas sobre Dios que realmente no se cumplen porque Dios nunca prometió esas cosas y Él no está obligado a cumplir algo que nunca prometió. Número 2, la dicha de ser usado por Dios, aunque sea, por ejemplo, un animal de carga como eso. O sea, la dicha que tuvo este animal de poder ser usado por Dios. Dios no solamente usa a hombres grandes como Saúl, lo hablábamos en la mañana, o como David, que le sucedió después, sino que también, por ejemplo, los animalitos fueron usados por Él. Otra cosa, hermanos, tener cuidado que nuestra actitud sea como la de Jesús. Jesús elige entrar en un un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Contrario a los reyes terrenales que entraban con caballos de guerra para demostrar su fuerza, Jesús entra como el príncipe de paz. La autoridad de Jesús brota de la sencillez y no de la violencia. Dios nos invita no a buscar la grandeza ni las cosas majestuosas, sino buscar la modestia y el servicio, reconociendo que el verdadero liderazgo espiritual se ejerce desde la humildad y no desde la imposición del poder. También tener cuidado con la volatilidad o digámoslo así, tener una coherencia en nuestra fidelidad. Si hoy estamos cantándole a Él Hosana, no vamos a estar diciéndole mañana crucifíquenle. Estamos hablando que con una diferencia de verdad de 4 o 5 días, mucha de esta multitud que estaba echando palmas frente a Él, pocos días después estaría gritando esto. La multitud aclamó a Jesús basándose en expectativas políticas, liberación del imperio romano, pero lo abandonó cuando su reino resultó ser espiritual y cuando su reino resultó ser de sacrificio. Básicamente algo muy parecido a lo que hizo Judas. Yo creo que Judas siempre tuvo la idea de que él sí era el rey. O sea, él siempre tuvo la idea, pero él no pensó en un reino espiritual, él pensó que sí era el rey. Y que cuando Jesús fuera el rey, entonces él iba a ser una persona muy importante
Mientras tanto, el reino es un reino de espiritual y es un reino de servicio y es un reino de sacrificio. Y la Biblia dice que en el reino de Dios los últimos acá serán los primeros allá. El que se convirtió en el servidor de todos, allá va a ser la persona exaltada. No va a haber forma en que nosotros nos quejemos y decir, Dios, pero ¿por qué fulanito está puesto de primero? Ustedes sabían cómo funcionaba. Simplemente la persona que estuviera más bajo en la tierra, el que fuera el servidor de todos, esa era la persona que iba a estar más alto aquí. Ojalá que nunca nadie pueda decir allá y decir, Dios, a mí mi pastor nunca me dijo eso. Porque también todos nosotros tenemos una Biblia que nosotros podemos ver y este principio está a lo largo de toda la Biblia. Ojalá que tengamos disponibilidad para el Señor. Yo una vez había contado una historia, ¿verdad? Había un señor en la congregación en la que yo estaba y estaban rifando un carro en un lugar, se llamaba Lufers. No sé si todavía estará Lufers ahí en Pérez Celedón, pero estaban rifando un carro en Lufers. Y entonces este señor llegaba con un carrito sencillo y este señor decía, Dios, si usted me da ese carro, yo lo voy a usar para tu honra y tu gloria. Y yo voy a ayudar a los hermanos que vengan a la iglesia y toda esta clase de cosas. Pues adivine qué. Sale el número y se lo gana ese señor. Yo he contado esta historia varias veces. Y obviamente el señor lo que hizo fue forrar las alfombras en plástico, las dejó todas como, o sea, plasticó todo el carro, mejor dicho. Y nunca hizo lo que él prometió. Mi papá siempre me decía, Isaac, vea, cuidado con lo que usted promete. Porque vea, ese señor prometió eso, decía mi papá vacilando, y si lo veía uno más bien se lo levantaba. Y una vez, pues el carro tuvo un accidente y tuvo pérdida total y ya nunca más volvimos al Señor, nunca más volvimos a ver al Señor en ese carro, obviamente que era un carrazo, ¿verdad? Pues esta gente no estaba seguramente en la multitud, los dueños del pollino, pero cuando Jesús dijo que ocupaba algo, ellos dijeron que lo use. ¿Es para el Señor? Que lo use. Yo les hablé a ustedes de la iglesia en Cañas, ¿verdad? El lugar donde están reunidos es una bodega. Es una bodega que el Señor podría alquilar, pero dijo, bueno, si es para la iglesia, yo la presto. O sea, tenemos ejemplos de casos de otros lugares que alquilan una bodega parecida en 600,000 colones. Pues el dueño de ese lugar, bueno, yo sé que Cañas es diferente, por ejemplo, que Santo Domingo de Heredia, pero es el dueño de una casa, de un lugar que dice, bueno, aquí está mi casa, úsenla. Había una señora en un lugar ahí llamado Limbo Las Rosas que nos decía, aquí está mi casa, úsela. Y yo iba con mi hermana, conseguía 70 chiquitos y hacíamos un club bíblico en esa casa y hasta que salían sudando los chiquitos porque el lugar es caliente y la casa así cerrada con ese calor, salían los chiquitos con la unción del Espíritu Santo. Y esa casa olía como el Simón Bolívar. Pero salíamos contentísimos porque teníamos un lugar que nos prestaban para las cosas del Señor. Una vez un señor de esta iglesia compró el carro nuevecito y tiene toda la disposición de llevar a los chicos, traerlos y todo. Se va a enojar Patri por decir esto. Y uno de los chicos le bautizó el carro así nuevecito de paquete. Nuevecito. Pero bueno, es diferente de la otra historia. En algún momento que me toque predicar en alguna otra parte, podré poner las dos historias a la par. Uno estuvo dispuesto, el otro no. ¿Verdad? Bueno, con lo que Dios le dé, hermano, recuerde, las cosas realmente no son nuestras. No son nuestras. Realmente no son nuestras. Son del Señor. Y si Dios quisiera que no las tuviéramos, Él no lo permitiría. Y si las tenemos, usémoslas para las cosas del Señor. Pues hermanos, yo no voy a decir que esta semana que vamos a hacer, que nos estamos acercando es más santa que el resto del año. Pero
Ojalá usted pueda darle un seguimiento a todo lo que Jesús hizo cada día de la semana, culminando con la muerte el día viernes. A las 3 de la tarde posiblemente estuvo 6 horas sobre ese madero, 6 horas todo el transcurso, y está corroborado que la fecha calza. O sea, nosotros recordamos una fecha especial en esta semana y concluimos el día domingo con que el Hijo de Dios resucitó de entre los muertos con poder, y esa es la doctrina que le da valor a la fe que nosotros tenemos, porque si Jesús nos resucitó, dice la Biblia, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, y nosotros todavía estaríamos en nuestros pecados. No seríamos diferentes del Islam, del budismo, del ateísmo, o sea, no seríamos nada diferente en eso. No hay ninguna otra denominación que diga nuestro fundador resucitó. Y si Él resucitó y está vivo, y si Él resucitó y está vivo, y no solamente está vivo, sino que está vivo en mí, pues, hermanos, lo que yo les he dicho una y otra vez, que la gente note algo radiactivo en usted, si Cristo mora en usted, que la gente note algo muy diferente en usted. Padre Celestial, gracias por venir como un rey humilde, por nacer en un pesebre, por nacer en una familia sencilla, por movernos o animarnos a que lo imitáramos a usted, que es manso y humilde de corazón, que usted pudiendo, Señor, con sus poderes haberse enriquecido, pudo haber vivido una vida cómoda, pudo haber vivido una vida de opulencia o de, no sé, o de adoración terrenal. Dice ahí que venían para hacerle rey. Usted pudo haber aceptado ese camino, un camino más sencillo, pudo haber aceptado todos los reinos de la tierra cuando Satanás se los ofreció, aunque en realidad sabemos que le pertenece a usted la tierra y su plenitud. Pero Señor, todo el camino de Jesús sabemos que es un camino de humildad y es un camino para que nosotros podamos saber cómo llevar nuestra propia vida. No queremos adorar a un rey que en realidad estamos tal vez confundidos pensando que usted quiere hacer algo X o Y de nosotros. Más bien que pensemos, Señor, en la entrega y en el sacrificio, como lo dijo el apóstol Pablo. Yo mismo me gastaré y gastaré lo mío por amor de Jesucristo. Vemos la obediencia de los discípulos, vemos la obediencia de la persona que prestó el pollino. Vemos, Señor, digámoslo así, las dos caras de la gente que lo adoraba en un momento y después se pasó al otro bando pidiendo su crucifixión. Vemos la incredulidad, Señor, de personas que aún así, aún viendo a Lázaro resucitado, más bien se enojaban de que la gente se pasara, por decirlo así, de denominación, cuando ellos mismos debieron haber creído en Jesús después de levantar a un hombre, después de estar 4 días y ya estar en estado de descomposición. Pero vemos también, Señor, el poder de la incredulidad de nosotros mismos. Cuántas veces usted hace milagros y maravillas frente a nuestros ojos y seguimos, Señor, viviendo en una esfera natural, en una esfera terrenal, no poniendo las cosas, los ojos en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las cosas espirituales, no enterándonos que son el cumplimiento de la palabra, hechos que están ocurriendo en la actualidad. Jesús les decía a ellos: ustedes saben discernir los tiempos, saben cuándo va a llover, saben cuándo va a hacer frío, etc. Pero las señales de los tiempos ustedes no las pueden discernir, diciendo que eran muy sabios para una cosa, pero muy insensatos para otras cosas. Y no es que queremos, Señor, ser eruditos y todo esto, simplemente estar listos para cuando usted venga, reconocerle como rey, como un rey de paz. Pero usted no siempre va a venir en esa forma pacífica y en esa forma benévola, en esa forma bondadosa,
sino que usted un día vendrá como el juez de toda la tierra. Usted un día vendrá a recompensar cada obra que se hizo por usted. Y un día usted va a venir a poner los malos, dice la Biblia, en el horno de fuego. Usted un día va a venir a hacer separación y te pedimos, Señor, pues que podamos aprovechar el tiempo mientras que tenemos vida, mientras que tenemos, Señor, la fuerza de la juventud. Puede ser que esa juventud sean 50 o 60 o 70 años, pero mientras que tenemos la capacidad de hacer cosas por usted, que aprovechemos el tiempo que tenemos para hacer las cosas por usted, que nos dejemos usar como ese pollino, que estemos dispuestos, Señor, a que usted sea el que esté por encima, el que gobierne, el que dirija, y que nosotros seamos solamente, Señor, un instrumento. Gracias porque un día como hoy, hace más de 2000 años, usted entró en Jerusalén con una determinación muy fuerte de llevar a cabo el plan que su Padre le dio. Y aunque usted en algún momento oró si era posible pasar de usted esa copa, usted siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Hay cosas, Señor, que por nuestra naturaleza pecaminosa nosotros no queremos hacer, la verdad. Pero ocupamos, Señor, ese mismo espíritu que tuvo Jesús, ese mismo valor. Saber, Señor, que se iba a meter a la cueva de los lobos, pero eso era lo que usted le había pedido. Y entendiendo lo que usted le había pedido, clamó por denuedo, por valentía, por agallas, para meterse en ese lugar donde sabía que iba a ser despedazado, iba a ser molido. La Biblia dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Jesús. Si nosotros sabemos cuál es su plan para nosotros, que no busquemos la comodidad, que no busquemos, Señor, mucho menos la pereza, la negligencia, sabiendo, Señor, que el siervo no es mayor que su Señor, sabiendo que si nuestro Señor se entregó hasta el fin, nosotros tenemos que darnos más, porque no somos el rey, somos súbditos de ese reino, y no hay razón por qué hagamos menos que el rey. Pero, Señor, eso es difícil porque siempre está ahí nuestra carne diciéndonos, buscando pues lo fácil, lo cómodo, y tratar de vivir en esta vida de la manera más bonita, más llevadera posible, sin tal vez ofender a nadie. Pero en algunos momentos, Señor, defender la fe va a ser ofender a alguien o va a ser ganarse un problema, y que estemos dispuestos a eso por fidelidad a usted. Te lo pido, Señor, y te doy gracias por mis hermanos. Te pido que si alguno va a salir durante esta Semana Santa, usted lo lleve, Señor, con bien a su lugar de destino, y que los traiga con bien, que los libre del peligro, que los libre del pecado, que los libre de los accidentes, de cualquier, Señor, no sé, de cualquier peligro, de cualquier lesión. Por favor, Señor, y que podamos el día miércoles estar aquí, el domingo estar aquí para celebrar que usted se levantó de entre los muertos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.